Sí, más se lo habíamos adelantado, la crisis migratoria en Italia, la llegada a diario de migrantes africanos, la posición del gobierno italiano en este informe especial. Ubicada frente a las costas de África, Lampedusa registra en las últimas semanas la llegada de más de 12.000 inmigrantes ilegales, situación que excede la población de la isla italiana cercana a los 7.000 habitantes. En lo que va del año, ya son 127.000 los migrantes arribados a las costas italianas en barcos precarios desde Túnez, Libia y países subsaharianos, que huyen de la miseria, la violencia y las persecuciones que sufren en su lugar de origen. Mientras los inmigrantes permanecen hacinados en el único centro de acogida de la isla a la espera de su traslado a otros refugios, la tensión con los vecinos de Lampedusa obligó a la primera ministra Giorgia Meloni a dar respuesta. Punto primo, io non consentirò che l'Italia diventi un campo profughi d'Europa. Punto secondo, in ogni caso, anche se ci fossero, al governo persone con una visione immigrazionista come quelli che c'erano prima, il problema non lo fermi in Italia, quindi l'unico modo è dichiarare guerra ai trafficanti. Durante la campaña electoral que la llevó al gobierno, la líder ultraderechista había levantado como bandera su oposición frontal a las políticas migratorias de Europa. Ahora, obligada por el desborde de la crisis migratoria, Meloni dio un giro y convocó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a tomar cartas en el asunto. To conclude by saying I came here to say to all of you, again, migration is a European challenge and it needs a European answer and solution. It is concrete actions that will bring change on the ground. It is only through solidarity and unity that we can achieve this, and you can count on the European Union. Luego de visitar el centro de recepción de inmigrantes en Lampedusa, la máxima autoridad de la Unión Europea anunció un plan de ayuda que incluye, entre otros 10 puntos, apoyar el reparto de inmigrantes desde la isla a otros países a través del mecanismo voluntario de solidaridad y acelerar las deportaciones de las personas que no tengan derecho a asilo a través de la coordinación con los principales países de origen, además de un mayor combate a las mafias de tráfico de seres humanos, haciendo foco en Túnez y Libia por su cercanía con la isla italiana. Von der Leyen también aseguró un incremento de la vigilancia marítima y aérea mediante la fuerza europea Frontex. Ma voglio dire che io non considero questo tanto un gesto di solidarietà dell'Europa verso l'Italia, lo considero piuttosto un gesto di responsabilità dell'Europa verso se stessa, perché questi sono i confini dell'Italia ma sono anche i confini d'Europa. Un día después, el gobierno de Giorgia Meloni anunció una inversión de 50 millones de euros para ayudar a Lampedusa y aprobó la apertura de nuevos centros de repatriación de inmigrantes sin papeles y la ampliación del tiempo que podrán ser retenidos a 18 meses. El año pasado, 6.400 extranjeros que fueron apresados al arribar a la isla tras cruzar el Mediterráneo pasaron una media de 40 días encerrados en condiciones carcelarias y menos de la mitad fueron repatriados a sus países de origen. En el caso de solicitantes de asilo, el tiempo de permanencia se mantiene en 12 meses. People are too much here, so you cannot feed everybody. Even to have, when you go to the land where they used to give food, sometimes it's a big deal. Push and pull, it's not easy at all. So some of us, to have it is a big problem. So that's why we used to go inside the town. Meloni también anticipó que en los próximos días Italia pedirá al Consejo Europeo que los demás Estados miembros colaboren en la recepción de inmigrantes. Francia, por lo pronto, desplegó tropas en la frontera para impedir el ingreso de refugiados, rechazando así el pedido de la primera ministra italiana. Polonia se pronunció en igual sentido. En el plano interno, las últimas medidas del gobierno italiano dispuestas por decreto para frenar el flujo migratorio fueron cuestionadas por las principales fuerzas de la oposición, liderada por el Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas, quienes las consideran un fracaso. Matteo Salvini, uno de los 3 viceprimer ministros del gobierno de coalición, el más radical en materia antiinmigratoria, señaló que Italia
utilizará todos los medios democráticos necesarios para frenar una invasión. E credo che il tema sia di non criminalizzare queste persone e soprattutto appunto di investire in accoglienza, ben sapendo tra l'altro che la quasi totalità dei migranti che stanno arrivando non si fermano in Italia. Per loro l'Italia è un paese di transito, tant'è che sta aumentando il numero di migranti alle frontiere di Ventimiglia, di Ulz, di Como, del Brennero. Organismos de derechos humanos como la Coalición Italiana de los Derechos y Libertades Civiles también sumaron su rechazo a las medidas de Meloni, ya que consideran que en los centros de detención de inmigrantes se producen graves violaciones a los derechos humanos, además de ser caros e ineficientes. El problema de Lampedusa es de Italia, pero también de Europa, que no encuentra una salida a un problema que solo puede agravarse en la medida en que no mejoren las condiciones sociales, económicas y políticas en el África subsahariana. Ayer en el informe hacíamos hincapié en lo que está pasando en Italia, pero lógicamente también lo decíamos, el informe es un problema que envuelve a gran parte de Europa, ¿no? La ruta de la migración. Y aquí tenemos este mapa para empezar a entender un poco justamente de qué manera los migrantes van eligiendo diferentes naciones. Tenemos como protagonistas en Europa, España, Italia y Grecia. Bueno, Marruecos rumbo a España, migrantes de Argelia también rumbo a España. En el caso de Italia, también lo decíamos en el informe, tenemos Túnez y tenemos Libia. Y en el caso de Grecia, la recepción por parte de migrantes de Egipto. Bueno, parte de lo que está sucediendo con esta ruta de la migración. Y también los números que estremecen y tienen que ver con datos oficiales. Por ejemplo, en 2022, casi 3.800 migrantes muertos, el 84% no fue identificado. ¿Y qué está sucediendo con lo que va de 2023? También datos que estremecen. 1.807 migrantes muertos. Esta es la realidad. Allí están los números, allí están los datos de lo que ha pasado en 2022 y de lo que está pasando en este 2023, que lógicamente restan algunos meses para concluir. Ever, es una situación realmente problemática, son números que estremecen, estamos hablando de vidas que se pierden, la mayoría no llega a destino, esta es una realidad, pero lamentablemente cada vez son más los migrantes que a diario llegan a las diferentes naciones. Si te parece, nos concentramos básicamente en Italia. Sí, así como lo estás diciendo, Pablo, lo que vemos también y que creo que vale la pena resaltar es digamos, por un lado, la situación humanitaria, lo mencionabas muy bien, tanto en el informe como en las cifras que vos acababas recién de dar. La situación humanitaria es gravísima, ¿no? No solamente por el aumento de migrantes, sino por también las condiciones en las cuales llegan, ¿no? Hablábamos 300 embarcaciones, más de 8.000 personas en muy pocos días, y la situación de fragilidad, tanto en términos de salud psicológica, muchos de ellos que provienen, en el caso de Italia, desde Libia o Túnez, que han sufrido previamente, además, persecuciones, algunos de ellos encarcelados, las condiciones de estos traslados. Sin embargo, creo que también vale la pena poner el foco en, además de esta cuestión humanitaria, en, digamos, la distancia entre el discurso y la práctica política al momento de enfrentarse a este tipo de situaciones, y de ahí llegar a lo que es una de las crisis políticas que enfrenta en estos días el gobierno de Giorgia Meloni en Italia. ¿Por qué crisis política? Porque justamente, como bien decíamos, uno de los argumentos con los cuales hizo campaña Meloni y construyó en buena parte su legitimidad política tenía que ver con enfrentar lo que ella llamaba, digamos, estas oleadas migratorias que iban a detenerse una vez que llegara al gobierno. ¿Qué vemos también en términos de cifras? Que esto, lo que ocurrió fue todo lo contrario. Incluso si analizamos las cifras de los primeros semestres del año 2022 y 2023, la cantidad de migrantes que llegan a Italia, fundamentalmente vía Lampedusa, 2022. se triplican, casi. Se triplican. Es decir que, más allá de lo discursivo, no es digamos, no han sido eficientes su estrategia, más allá de esta dimensión obviamente humanitaria que mencionábamos previamente, para regular estos flujos, incluso su ida y su visita reciente a Túnez para intentar negociar acuerdos en el marco de lo que era una búsqueda de un diálogo entre Italia y Túnez para evitar esas migraciones. Entonces, por un lado, esta ineficiencia, pero por otro lado, y paradójicamente, la utilización
utilización política fundamentalmente, pero no solo, y ahora lo veremos un poquito más en detalle, de lo que denominamos las extremas derechas europeas. Y digo las extremas derechas en plural porque no todas tienen la misma visión y el mismo análisis sobre este tipo de cuestiones. De hecho, veíamos recién en el informe cómo uno de los miembros de la alianza que sostiene a Meloni, Matteo Salvini, de la Liga, en cierta medida criticaba la política migratoria de Meloni, criticaba su acercamiento con la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen, y cómo esa estrategia en la cual Meloni se embarca no solamente por convicción, sino también por necesidad. Recordemos que Italia se beneficia muy fuertemente de préstamos y financiamientos europeos que Meloni necesita para sostener la situación económica italiana. Bueno, dentro de su propio gobierno, sectores que, digamos así, la corren por extrema derecha, denunciando que no es lo suficientemente dura. ¿Qué nos anuncia esto? Bueno, nos anuncia también como un tema humanitario, digamos, y dificilísima resolución, de imposible resolución. Una pequeña nota al pie, la visita del Papa Francisco a Marsella durante estos últimos días, en los cuales también nuevamente vuelve a poner en el centro de la agenda de su papado justamente la situación del Mediterráneo, que el Papa ha denominado como el cementerio marino que une a Europa con África. Y sin embargo vemos cómo desde las extremas derechas europeas hay una suerte de carrera antiinmigratoria en la cual fenómenos como el que vivimos durante estos últimos días, que son incomparables con, por ejemplo, lo que sucedió en 2015. Recordemos más de 1 millón de migrantes, fundamentalmente provenientes de Siria, a partir de lo que había sido el conflicto en Siria, representaban una situación verdaderamente dramática para Europa. Que hay posibilidades, o sea, si se sigue con las tendencias actuales, de llegar a cifras del 2016, 2015, inclusive no solamente en el Mediterráneo, o sea, se está hablando también de cómo suben los casos, cómo suben los flujos migratorios en México. O sea, estamos ante una situación humanitaria de destrucción total de muchos países y una emergencia que no se está pudiendo contener. ¿Cuánto llevamos ya de una política migratoria fracasada por parte de Europa y también podemos decir de parte de Estados Unidos con el flujo que llega desde Centroamérica? La verdad, mucho tiempo y también mucha agua ya corrió, digamos, porque también hay muchos inmigrantes que ya se establecieron. Entonces, evidentemente, hay una discusión ahí que no se está teniendo, que me parece que Italia la está teniendo porque necesita mostrarse más pragmático, porque es quien está más acuciado, que tiene que ver con la responsabilidad por lo que está sucediendo, por ejemplo, en África. Antonio Tajani, el canciller, dijo que la crisis en el Sahel, porque no estamos hablando de la responsabilidad por Siria o por años anteriores, de lo que pasa hoy. Dice, la crisis en el Sahel empujó los flujos migratorios que llegan al norte de África y eso está haciendo que aumente la crisis, o sea, o aumenten los flujos en realidad de los migrantes que están cruzando. Y justamente eso explica de alguna manera por qué Italia tiene una posición más pragmática sobre lo que tiene que pasar, por ejemplo, en Níger o en Mali, y se reunió en Nueva York en el marco del encuentro de las Naciones Unidas con países como Etiopía, Eritrea, Somalia, porque realmente a Italia está tratando de ver cómo se frena el flujo migratorio. Y esa me parece que es la discusión más importante, porque todos los países están hablando de medidas, pero cuando se trata de hacer negocios en África y de destrozar todas las infraestructuras, pareciera que nadie se hace cargo. Sí, eso sin dudas tiene un impacto, ¿no? Evidentemente los conflictos en el Sahel tienen un impacto en el aumento, digamos, de las migraciones, pero estamos hablando de todas formas de números muy distintos, ¿no? De entre 10.000 y 15.000 migrantes frente a 1 millón, digamos, de lo que fue el año 2015. Y por otra parte, yo creo que es importante resaltar una serie de contradicciones en esa utilización política. Contradicción número 1, la semana pasada Giorgia Meloni, en el marco del foro que organiza Víctor Orbán en Hungría sobre la cuestión demográfica europea, poniendo en el foco la necesidad de un aumento poblacional de Europa para hacer frente a la crisis de sus sistemas de seguridad social y haciendo claramente la distinción entre lo que es la posibilidad de recibir migrantes y lo que sería una política imitativa, digamos, de lo que es la política húngara de estímulo a la natalidad. Es decir, necesitamos más población, pero nuestra postura ideológica frente a esa necesidad de población es, bueno, estimular la natalidad y recortar o restringir los flujos migratorios. Después, la idea de rechazar a los migrantes ya se ha revelado claramente imposible, digamos. La gente sigue migrando. Muchos de los que son reenviados a sus países
reinciden en la migración. Todo esto está más que demostrado y probado, y cada vez en situaciones más dramáticas en términos de derechos humanos, de la situación en la cual se desplazan, y un aumento paulatino. Recordemos, si bien más del 60% de los migrantes son hombres, tenemos cada vez más mujeres, cada vez más niños y cada vez más niños que mueren también en estos intentos. Otros elementos que demuestran esta utilización política por parte de las extremas derechas: durante esta misma semana, Matteo Salvini, quien está criticando por derecha a Meloni, se reunió con Marine Le Pen en Italia para presentar también una plataforma de cara a lo que van a ser las próximas europeas, en las cuales, recordemos, las extremas derechas europeas no están unificadas, por lo tanto, también se sirven de este argumento como argumento de campaña, y quienes están más al extremo, por ejemplo, la representante de lo que sería el partido de Éric Zemmour en Francia, Marion Maréchal Le Pen, la sobrina de Marine Le Pen, directamente en Lampedusa, reportando desde el lugar la catástrofe en el sentido de justamente aplicar políticas más represivas y lanzando casi su campaña electoral de cara al 2024 a partir de este tema. Por lo tanto, lo que vemos es claro, digamos, que es un manejo ineficiente, una política de exhibición pública del rechazo hacia la migración como una forma de hacer política, pero con una ineficiencia cada vez más alta en el término de la administración de esos flujos, y además de, recordemos, la cuestión legal del asilo político para muchos de estos migrantes, ¿no? Bien, es un tema realmente doloroso, vamos a continuar analizándolo, pero hay que hacer la última pausa. Está Félix Taylor, claro, por supuesto, con este tema.